Bueno, ¿se acuerdan que en la última clase cuando nosotros nos vimos, hablamos de el bosque como comunidad, y entre las variables que describen la estructura cuantitativa mencionamos a la biomasa, y dijimos que la íbamos a retomar en una clase aparte, digamos, le íbamos a dedicar una clase porque, bueno, tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico, necesitaba un mayor desarrollo. Bueno, entonces hoy vamos a ver eso, vamos a ver qué es la biomasa, qué es la necromasa. La biomasa no solamente del componente arbóreo, sino también de los animales, de la fauna. Vamos a ver los compartimientos en los que se separa la biomasa vegetal y la necromasa, y cuál es la importancia que tienen tanto desde el punto de vista estructural como funcional. Así que bueno, vamos a comenzar definiendo a biomasa como la cantidad de materia orgánica que forma parte de los organismos vivos, referido a un área determinada. Siempre la biomasa, cuando ustedes hablen de biomasa, es una variable que tiene está expresada en unidades de masa o de energía por unidad de superficie. Recuerden eso, siempre por unidad de superficie. En general, para los bosques, la unidad que más se utiliza son los megagramos por hectárea, aunque bueno, dependiendo de qué cosa uno esté cuantificando, también podemos hablar de gramos por metro cuadrado o kilocalorías por hectárea, por ejemplo. También cuando hablamos de biomasa, en general en los textos, cuando se habla de biomasa, se da por sentado que se refiere al peso seco digamos, del componente que se esté analizando. Siempre se refiere, salvo que lo aclare, al peso seco. ¿Qué es el peso seco? Bueno, es cuando el material, sobre todo el material vegetal, es secado a estufa a una temperatura entre 60 y 70 grados, hasta peso constante. ¿Por qué se usa eso? Bueno, porque el peso fresco, es decir, con el contenido de humedad, es muy variable y no permitiría hacer una comparación de los datos. Cualquier cosa que no se entienda me paran y me avisan. Bueno, como ustedes podrán, ya lo conocen a esto, la mayor parte de la biomasa de una comunidad forestal está en las plantas, y también se lo denomina fitomasa. Y esa fitomasa, y en general la biomasa de una comunidad, va a depender, por supuesto, del clima, de la fertilidad, la disponibilidad de agua y la edad del bosque. Por ejemplo, los rangos de variación pueden ir desde 20, hablando del componente arbóreo principalmente, ¿no? De 20 a 800 megagramos por hectárea, o sea, hay un rango muy importante, y la mayor parte de esta biomasa es madera, es tejido muerto de función estructural y de conducción. La biomasa foliar, ahora también vamos a ver algunos ejemplos, y reproductiva tiene, digamos, representa un porcentaje mucho más pequeño, que puede ir desde el 5 al 10% de la biomasa aérea, de la biomasa vegetal del componente arbóreo de la comunidad. Bueno, entonces recién dijimos que el leño, digamos, las estructuras, los tejidos muertos, según la definición, podríamos decir que no quedarían comprendidos dentro de lo que es biomasa. Sin embargo, cuando uno habla de biomasa, se refiere digamos, a toda la parte funcional de los organismos vivos, a los cuerpos funcionales de los organismos vivos. Entonces, aunque en el bosque una parte muy importante de la biomasa está constituida por el duramen y la corteza, que como dijimos son tejidos muertos, estos tejidos están cumpliendo una función de protección, de sostén, de conducción, y entonces cumplen un papel activo y son considerados parte de la biomasa. Además, por una cuestión también operativa, que sería muy difícil separar esos compartimientos, ¿verdad? Aunque de hecho se puede hacer, pero se considera entonces todo lo que está funcional, que está contribuyendo a funciones del organismo,
se lo considera parte de la biomasa, aunque sean tejidos muertos. Y además, bueno, la biomasa la podemos separar, la biomasa forestal, la podemos separar en biomasa aérea y subterránea. Obviamente, en los bosques, la biomasa aérea representa la mayor parte de la biomasa total. Bueno, por ejemplo, acá tenemos, esto es a escala global, ¿verdad? Distintos tipos de bosques, y podemos ver que las raíces representan alrededor del 20 o un poquito más de la biomasa total. La biomasa aérea, entonces, es el principal componente de estos bosques. Todo esto se refiere siempre a la parte de árboles, ¿verdad? Está en general representando al componente leñoso de la comunidad. Bueno, y en general hay una tendencia, aunque esto es una generalización, a que cuanto más limitante es un ambiente, más limitantes desde el punto de vista climático o de la fertilidad del suelo, mayor es la asignación que tiene de su biomasa a las raíces. Bueno, esto es un ejemplo local, los bosques de Notofagus, en Tierra del Fuego, fíjense, los bosques de Ñire, de Lenga y de Guindo, la biomasa aérea, la biomasa subterránea, los datos están en megagramos por hectárea, los bosques son de edades comparables, y fíjense que la biomasa subterránea representa, creo que es un 13, un 14% de la biomasa aérea en los bosques de Ñire y de Lenga, y un poquito más, alrededor del 20% en los bosques de Guindo. De todos modos, es un porcentaje relativamente bajo comparado con la biomasa aérea. Bueno, en todas estas filminas, no sé cómo se le dice, diapo, yo les pongo las fuentes de donde están tomados los datos, como para que si alguno tiene interés en ampliar estos ejemplos, puedan ir a la bibliografía y leerlos. Bueno, seguimos. Ay, perdón, se me fue. Acá hay otro ejemplito, esto es solo de la parte aérea de distintos bosques de Argentina, son datos del 2004, porque estuve buscando en el segundo inventario nacional que se está llevando adelante ahora y la verdad que no encontré los datos actualizados. Bueno, pero acá tienen. La biomasa, acá está en toneladas, ya no se usa más toneladas, se usa megagramos por hectárea. La biomasa aérea media y la biomasa total cuando está referida a la superficie que ocupan cada uno de estos sistemas. También es como para que tengan una idea de los rangos, de los valores que toma la biomasa en los diferentes bosques. Perdón, dijo que Sí. lo que no se usaba más era hectáreas. No, lo que no se usa más es toneladas. Hectáreas sí. Perdón. La unidad de medida que se usa equivalente a la tonelada por hectárea es el megagramo por hectárea. Es lo mismo, pero se usa megagramos por hectárea porque, digamos, que es la unidad dentro del sistema de unidades que se encuentra vigente o aceptado. ¿Sí? Perfecto, sí. Pero es equivalente, es lo mismo, digamos. Pero no se usa como denominación. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, acá también tienen la fuente de donde saqué este dato, y si tienen ganas de chusmearlo es interesante. También está en la metodología que se empleó para hacer las determinaciones. Bueno, a su vez, además de separar en tejidos, en parte aérea y parte subterránea al estrato, a la biomasa de los árboles, también la podemos separar a cada una de ellas, la parte aérea y subterránea, en distintos compartimientos. Entonces podemos hablar de la biomasa foliar, de la biomasa de los brotes o ramas anuales, de las ramas leñosas, del fuste, que también a veces se puede separar en sus componentes corteza, albura y duramen, raíces leñosas gruesas, raíces leñosas finas, y raíces finas no leñosas. También puede haber, digamos, dentro de las raíces finas no leñosas se pueden separar en vivas y muertas. Bueno, ahora vamos a ver.
Esta separación en compartimientos en general tiene que ver porque la composición química de estos tejidos que integran estos compartimientos es muy diferente. Entonces, cuando el objetivo es hacer algún análisis de nutrientes o algún tipo de manejo que digamos, implique las cuestiones más de detalle del funcionamiento del bosque, la productividad, bueno, otras variables, es importante conocer cuál es la biomasa de esos compartimientos, porque además tienen una dinámica diferente. Los tiempos en que las plantas recambian esos órganos es diferente. Entonces, bueno, a veces es necesario conocer qué variable, digamos, cuál es la biomasa de esos tejidos. Bueno, acá tienen un ejemplo, en una plantación de Eucalyptus grandis cercana al Turno, en Concordia, de cuánto es cuáles son los valores en megagramos por hectárea de las hojas, los frutos, los brotes, las ramas de distinto grosor, el fuste y el total. Obviamente el fuste es el principal componente de la biomasa, y fíjense qué poquito representa, un poquito más del 10%, me parece, del 1% es esto, del total, las hojas. Sin embargo, es el componente más dinámico, es el que, digamos, mantiene a través del proceso fotosintético viva a las plantas, ¿verdad? Entonces, bueno, su dimensión en masa no es equivalente a su dimensión en funciones, ¿no? Pero bueno, esto es como para que tengan una idea de cómo es la distribución de las partes más activas de la planta con respecto al resto de la biomasa aérea. Y bueno, y acá hay datos de la biomasa subterránea. Nos vamos a restringir a observar cuál es la variación de las raíces finas vivas. Todavía no vamos a hablar de la parte muerta. Fíjense que, bueno, hoy vimos algunos valores de biomasa, y acá vemos cómo las raíces finas se distribuyen en el perfil del suelo, y en general esto se da en diferentes especies, y tanto en bosques nativos como en plantaciones, que existe en general una variación, una disminución exponencial de la biomasa de las raíces con la profundidad. ¿Qué les parece? ¿Por qué puede ser eso? Nos estamos adelantando por ahí hacia otros temas, pero ¿por qué les parece que hay mayor masa de raíces en las primeras, en las capas más superficiales del suelo? Así nos despertamos un poquito. ¿Se les ocurre? Y para aprovechar, digamos, para nutrirse del primer perfil del suelo, donde hay más materia orgánica y demás. Exacto. Sí, es así. En general, la parte que tiene mayor ingreso de nutrientes, es decir, la vía principal de ingresos de nutrientes al suelo es a través de la caída de la hojarasca y la descomposición del mantillo. O sea, las plantas van incorporando y recambiando sus órganos, y justamente los órganos con más contenido de nutrientes son las hojas, o las estructuras que, como hoy dijimos, los frutos, los brotes, y eso está en la superficie del suelo. Entonces, la fuente más, y la materia orgánica también tiende a tener una distribución en el perfil del suelo, y ser más abundante en los primeros horizontes. Entonces, por eso también la proliferación de las raíces finas, que son las que tienen la función de absorción, es mayor en los primeros horizontes del suelo. Bueno, vamos a seguir entonces con esto. Bueno, hasta ahora hicimos una descripción de la biomasa vegetal, pero no nos tenemos que olvidar que en la comunidad la fauna y otros organismos, otros grupos también, los hongos, bueno, son parte muy importante y tienen una función indispensable para la perduración, para el mantenimiento del sistema. Nosotros ahora vamos a hablar básicamente de la fauna, que es donde hay algunos datos, y en general, en términos de biomasa, es muy bajito los valores que podemos encontrar comparado con
la fitomasa. La biomasa de la fauna es relativamente insignificante comparada con la fitomasa. Acá, por ejemplo, en una selva, dice, africana, la biomasa de primates, rumiantes, elefantes, cerdos, ardillas, o sea, de los mamíferos más conspicuos, no supera los 60 kilogramos por hectárea. Fíjense que allá, cuando hablábamos de biomasa de bosques, decíamos megagramos por hectárea. Es decir, que estamos hablando de que la biomasa de la fauna más conspicua no, digamos, es un orden de magnitud menor. Es mucho menor. Pero eso no implica, perdón, y acá les quiero mostrar que si bien nosotros hacemos referencia a la fauna que está en nuestra escala, digamos, de observación como humanos, que son los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios, la fauna de suelo es la que en términos de biomasa representa la mayor proporción comparada con los mamíferos, bueno, con todos estos, con los vertebrados que podemos encontrar en la parte aérea. Lo que no vemos representa por ahí una parte mucho mayor de la biomasa de la fauna. Todo esto, digamos, en términos cuantitativos, decimos que la biomasa es muy pequeña, la biomasa de la fauna, comparada con la fitomasa, pero no en términos funcionales, es decir, en términos del rol que juegan los distintos grupos y los distintos animales en un montón de procesos para los cuales son indispensables. Por ejemplo, para la polinización, dispersión de semillas, transferencia en la cadena trófica a través de la herbivoría, bueno, control de plagas y en el proceso de descomposición. Algunas de estas interacciones las hemos visto y otras vamos a ver en lo que queda del curso. Bueno, esto es solo para ilustrar algunas fotitos de la fauna que podemos encontrar en el bosque. ¿Hasta acá alguna pregunta, algo que quieran comentar? La verdad que me fue complicado encontrar trabajos que cuantificaran la biomasa de la fauna en bosques. Encontré algunos que son los que les puse la referencia y son trabajos bastante, no hay actualmente tanto de eso, ¿no? Son trabajos más de la década del 70, no abundaban. Bueno, entonces si con biomasa no hay más preguntas, vamos a continuar con lo que es la necromasa. Muchas veces, y en muchos trabajos van a encontrar que no hay diferencia entre biomasa y necromasa, pero nosotros consideramos que por sus características estructurales y por la dinámica de este material, es necesario hacer esa distinción. Entonces, cuando hablamos de necromasa, nos referimos a la materia orgánica proveniente de los organismos muertos, también expresada por unidad de superficie. Muchas veces la necromasa incluye a las partes muertas de los organismos vivos. Y entonces podemos distinguir las siguientes fracciones. Partes muertas, inactivas de los seres vivos, como ramas secas y raíces muertas. Acá sí hablamos de necromasa, porque, digamos, así sea una rama, por ejemplo, de un árbol, no está cumpliendo ninguna función para el organismo vivo, no está haciendo de sostén y de protección al resto de la planta, ¿sí? Por eso lo consideramos parte de la necromasa. También puede haber árboles muertos en pie, y los detritos, es decir, todo lo que se ha desprendido del árbol, de los árboles, y se encuentra en el suelo. Y ahí podemos hablar de detritos finos y gruesos. Ahora vamos a ver a qué hacemos referencia con ellos. Bueno, esto es simplemente para ilustrar partes muertas de los árboles vivos, árboles muertos en pie, y los detritos. Detritos finos, en general, son las ramas menores a 1 centímetro, las hojas, los frutos, es decir, todo lo que forma parte de lo que conocemos como mantillo fino. Y los detritos gruesos se refieren a las ramas más gruesas, troncos, y no solamente tienen una, como yo les decía, una dinámica diferente, es decir, una circulación diferente de los materiales en el bosque, sino que además
hay metodologías específicas para estimarlas que también son diferentes. Desde el punto de vista de la importancia de estos compartimientos, por ejemplo, las ramas muertas y los árboles muertos representan un almacenaje para el sistema de materia orgánica y nutrientes que se va a devolver, digamos, a futuro, o que va a entrar, que va digamos, a permitir, a ver cómo decirlo, que va a ser insumo de procesos de crecimiento del bosque a futuro, cuando eso pase por el proceso de descomposición, ¿no? Además, significan sitios de alimentación, de anidamiento, de refugio para otros organismos. Y los detritos, que como hoy dijimos forman parte del mantillo, también lo dijimos, representan dos compartimientos con distintas velocidades de descomposición, también son hábitat, son lugares de refugio para la fauna, y son fuente de alimentación y fuente de energía para muchos organismos, no solamente para la fauna, también para todo lo que es la microflora descomponedora. Y también, por ejemplo, los detritos gruesos son muy importantes como freno frente a procesos erosivos, y junto con los detritos finos, los detritos gruesos y finos, favorecen procesos hidrológicos como es la infiltración del agua en el suelo. Entonces, bueno, una forma de, digamos, de sintetizar todo eso, podemos ver que el almacenaje es fuente y regulador de nutrientes y energía, mejora las condiciones hidrológicas, y sirve como alimento y refugio para la fauna silvestre, y también como control de la erosión. Es decir que, si bien es un componente que está, digamos, el tejido muerto no es menos, no, digamos, no es porque sea materia orgánica muerta, no, eso no le resta importancia en el funcionamiento del ecosistema. Bueno, esto es un ejemplo. Esto es como queda una plantación después de la cosecha en una plantación de eucaliptus, y ahí se puede ver parte del mantillo. Parte está formando parte de estas escolleras, ¿no? que después en muchos casos se queman. Y la estimación del mantillo fino en general se hace a través de métodos de cosecha, con parcelas donde uno conoce la superficie determinada, bueno, y se cosecha un número determinado de muestras, que muchas veces se separa, además de limpiarla para quitar posibles restos de tierra que hayan quedado adheridos, se separa en hojas, ramas, frutos, y bueno, en distintos compartimientos que nos permiten también hacer distintas evaluaciones. Son todos métodos bastante laboriosos, que llevan mucho tiempo tomar estos datos, digamos, conocer estos datos. Ejemplos, fíjense, acá tienen valores en megagramos por hectárea de detritos gruesos, es decir, todas las ramas por encima de 1 centímetro. A veces las categorías, bueno, las decide según el objetivo del trabajo, pero en general las ramas mayores a 1 centímetro ya comienzan a formar parte de los detritos gruesos, y los finos, que hoy dijimos que estaban compuestos por hojas, ramitas, frutos, y a veces componentes que no se conoce cuál es la procedencia, porque están muy fragmentados, o porque uno no tiene identificado de dónde vienen, y se conocen con el nombre de misceláneas. Bueno, este es un cuadro comparativo, donde un poco está resumido todo lo que acabamos de ver en los distintos compartimientos. Esto se los recomiendo que lo revisen, porque nos interesa conocer, nos parece importante conocer estos compartimientos, y sobre todo la aplicación que tiene esta separación en compartimientos. Entonces podemos ver que en la biomasa tenemos una parte aérea y una parte subterránea. Dentro de la parte aérea podemos hablar de árboles y en general leñosas, plantas herbáceas y animales. Dentro de los
Leñosas, hablamos de hojas, frutos, ramas del año y madera, que la podemos separar a su vez en ramas y en tallos. De la parte subterránea tenemos, por supuesto, las raíces de las plantas y la fauna de suelo, y a su vez las raíces las podemos separar en finas y gruesas. Dentro de la necromasa, en la parte aérea, encontramos los detritos, los árboles muertos en pie, perdón, y dentro de lo que es el piso forestal vamos a encontrar detritos gruesos, leñosos y detritos finos. Dentro de lo que es la necromasa también, en la parte subterránea, raíces muertas, finas y gruesas. Bueno, y el humus, que es la materia orgánica cuando ya ha pasado por un proceso de descomposición y nueva síntesis de componentes, y donde ya no se pueden reconocer cuáles fueron los materiales que, digamos, las partes, los compartimientos de las plantas o de la biomasa y de la necromasa que le dieron origen, ¿verdad? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Están ahí? Bueno, Sí, a sí, ver, pero Todo no claro. veo van cosas. así porque Todo claro. la veo. Bueno, si hay alguna pregunta, y si no, también me paran cuando les surja la pregunta. Bueno, entonces ahora vamos a entrar con las técnicas de estimación de la biomasa de los árboles. Yo les voy a hablar de la técnica más empleada, que es la de la combinación de métodos de cosecha, o sea, métodos destructivos, con lo que se llama el análisis dimensional, que ahora vamos a ver qué es. ¿Qué pasa? En general, desde el punto de vista tanto operativo como por cuestiones, digamos, de tipo éticas, aplicar métodos destructivos para la cosecha, para conocer la biomasa de los árboles, no sería lo más adecuado. Porque, bueno, ya les digo, desde el punto de vista operativo es muy trabajoso, y entonces cortar muchas parcelas llevaría mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero además tampoco es, desde el punto de vista de la conservación, sería un procedimiento adecuado, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es, como les decía, utilizar esta combinación del método de análisis dimensional con el método de cosecha. ¿De qué se trata el método de análisis dimensional? Bueno, se basa en que los árboles y muchos otros organismos tienen propiedades alométricas, es decir, existe correlación entre distintas variables, digamos, dimensiones del cuerpo de esos organismos. Concretamente, en el caso de los árboles, existe una relación directa entre algunas variables, como pueden ser el DAP y la altura, con el peso del árbol. En otros organismos también, en las personas también. Por ejemplo, yo siempre cuento el mismo ejemplo, pero cuando a una mujer embarazada le hacen una ecografía, miden el fémur del bebé para poder establecer alguna relación con el peso estimado que va a tener al momento del parto. Y en general eso también tiene que ver con una relación alométrica. Bueno, entonces esta técnica de análisis dimensional se realizan ecuaciones de regresión entre esas variables no destructivas de fácil medición y el peso seco del árbol completo o de sus compartimientos, pero ¿qué pasa? Por ahí el número de árboles que es necesario cortar para poder obtener estas ecuaciones es mucho menor que el que podría ser necesario para poder estimar la biomasa de una plantación o de un bosque. Con pocos árboles se puede obtener, y además una vez que se hacen estas ecuaciones, se aplican y ya no hay que volver a hacer cosecha de esos árboles. Para esa zona y para esa especie ya no es necesario volver a aplicar estos métodos destructivos. ¿Se entiende? Entonces,
con estas técnicas lo que vamos a obtener es el peso del árbol individual, y una relación entre el peso, entre esas variables de fácil medición y el peso del árbol en forma individual. Esto es importante y lo remarco. Con eso solo, cuando uno tiene una ecuación para conocer el peso seco, lo que obtiene es el peso seco del árbol o de alguna de sus compartimientos de los que estuvimos hablando. No es la biomasa. Para conocer la biomasa del bosque, además tenemos que conocer el número de árboles que tenemos, es decir, tener alguna idea de la densidad, conocer cuál es la densidad. Entonces, bueno, conociendo el peso de los árboles, ya sea en promedio o el peso individual, y la densidad de los árboles de cada categoría de tamaño, entonces podemos tener una idea de la biomasa. Incluso podríamos conocer cuál es la biomasa por rango de ¿cómo se llama? Por categoría diamétrica. También se puede hacer. Bueno, a modo de ejemplo, para contarles cómo se puede llegar a encarar esta estimación de la biomasa, les traigo un trabajo final que se hizo hace muchos años, que yo participé, un trabajo final de un estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal de la facultad. Ahí les puse el enlace donde lo pueden encontrar, que se hizo la estimación entonces de la biomasa aérea de una plantación de álamos que estaba cerquita del Turno. Bueno, el trabajo se hizo en el delta del Paraná, se llevó a cabo en 3 parcelas de 1.500 metros cuadrados. En cada una se midió el DAP y la altura de los árboles de cada parcela, y se cortaron en un total de 22 árboles representativos de la distribución diamétrica de esas parcelas. Bueno, el muestreo se realizó, este es el estudiante que hizo el trabajo, se realizó en el mes de febrero, cuando había una expansión plena del follaje, o sea que podemos considerar que esa es la biomasa máxima de hojas, y se separaron los compartimientos de los que acabamos de ver, ¿no? Ramas, fuste, brotes, hojas. Bueno, acá pueden ver algunos momentos en esas separaciones, mucho trabajo, estuvimos una semana haciendo esto. Se pesó en el campo, se hizo el peso fresco de todos los compartimientos de esos árboles. Acá están pesando los chicos. Y después se tomaron alícuotas de cada uno de esos compartimientos para poder llevarlos a estufa y conocer cuál era el contenido de humedad. Entonces, una vez que sabemos cuál era el porcentaje de humedad de esos compartimientos, se calculó el peso seco para el árbol completo. ¿Se entiende? Bien. Una vez que tuvimos eso, lo que se realizó fue este tipo de análisis. Se hizo un análisis de regresión entre algunas de las medidas estas de fácil medición no destructivas, por ejemplo el DAP, y el peso del árbol individual, y entonces eso permite obtener una ecuación de este tipo, donde el peso, es la variable dependiente, puede ser estimada a partir de la variable independiente, que es alguna de estas, que puede ser el DAP o el DAP y la altura. Ahora vamos a ver otros ejemplos. El DAP en general es una de las variables más utilizadas. Acá tenemos DAP al cuadrado por altura como estimador del fuste, por ejemplo, para la plantación de álamos que se estudió. En otros casos puede ser que haya una relación que no sea lineal. En este caso hay una relación exponencial, y entonces lo que se hace es, para transformarla en lineal, se aplica logaritmo a ambos términos de la ecuación y se obtiene una ecuación de este tipo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos todos bien? Bueno, y entonces no solamente podemos estimar el
peso del árbol completo, sino también de sus partes, a través de las mismas variables que tomamos. Bueno, acá están las ecuaciones que se obtuvieron en ese estudio del que les hablaba yo, para las hojas, para la corteza, las ramas de diferente grosor, y los brotes. Bueno, para todos los compartimientos en los que se separó, se pudo obtener un modelo que permite predecir su peso a través de las variables estas de fácil medición no destructivas. Bueno, en este caso, el DAP al cuadrado por la altura fue la combinación de variables que mejor funcionó, es decir, que presentó el mejor R cuadrado ajustado. ¿Qué información nos da el R cuadrado? Bueno, nos dice en qué medida o qué porcentaje de la variabilidad de los datos de la variabilidad de la variable dependiente es explicada por la o las variables dependientes. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que, bueno, se encontró en general un buen ajuste de los modelos a los datos que nosotros teníamos. Acá hay otro ejemplo, esto es para la misma plantación de eucaliptus, que hoy les mostré los datos de biomasa aérea de los distintos compartimientos, y acá están las ecuaciones que se utilizaron para, a partir de este estudio, para poder estimar el peso seco de esos compartimientos, sin necesidad de cortar los árboles en futuros estudios. El DAP al cuadrado, logaritmo del DAP al cuadrado por la altura, en otros casos logaritmo del DAP, o bien directamente el DAP al cuadrado por la altura, fueron las variables que mejor se ajustaron para poder hacer estas estimaciones. Bueno, creo que no queda nada más, con esto finaliza. Esto, digamos, es las herramientas que van a necesitar ustedes para poder resolver el trabajo práctico de esta semana, que por ahí ahora Mica les va a contar un poquito más en qué consiste. Si hay alguna pregunta, me dice. Sí, el DAP al cuadrado por altura, ¿qué es lo que me da? ¿Qué valor? ¿Es peso, volumen me da en sí? En ¿Y este de qué? ¿Del caso, árbol todo? bueno, claro, en este caso sí, fíjense que si ustedes dicen DAP al cuadrado por altura, es como sería un cilindro, ¿no? Claro, por eso también tiene tan buen ajuste. En este caso lo que te da es ¿cómo se llama? Te permite estimar el peso. Acá está correlacionado con el peso, en este modelo está correlacionado con el peso. Sí, también es una dimensión del volumen, digamos, o una forma de estimar el volumen, pero acá el valor que vas a obtener no va a ser en volumen, sino va a ser en kilogramos, en kilogramos, O sea, la unidad que vos que lo estés multiplico por la densidad o por algo para sacar el peso. Vos pones el peso, porque vos el peso lo estimás, lo pesaste al claro, árbol, ¿verdad? claro, el peso ya lo tengo. Vos pesaste el árbol y tenés el DAP. Vamos a volver para está bien. Vamos acá. Uy, perdón. Vos tenés, bueno, no se quiere quedar porque usé la ruedita en lugar de la flechita. Vos tenés el DAP. Para cada uno de estos árboles vos mediste su DAP y mediste su peso. Entonces, bueno, haces una ecuación, a través del análisis de regresión, estableces cuál es la función que está representando estas dos variables, que está relacionando estas dos variables. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí. Eso te va a dar la ordenada al origen, que es A, y te va a dar la pendiente de la curva, de la recta en este caso, perdón. Sí. La pendiente de la recta. Eso es la función, digamos. Esas son las... Después, la incógnita va a ser el peso. Cuando vos midas el DAP, en este caso, vas a reemplazar... Esto va a tener un valor numérico fijo, y esto va a tener un valor numérico fijo, A y B. Vos lo que vas a cambiar va a ser el DAP. Entonces, con eso, de acuerdo al DAP, vas a obtener la estimación del peso. Bárbaro, está bien. ¿Sí? Y otra, así. Sí, dale. Sí, quería saber si estos datos no se pueden en sí como guardar para todos los álamos y usar datos y sin volver a cortar los árboles, o para cada lugar yo tengo que estimar en el lugar esta fórmula y todo este análisis.
Y No sé si se depende. entiende lo que... Creo que para la zona del delta esto se podría aplicar, pero por ahí si vas a otro lugar, a otra zona con características diferentes, tal vez se debería hacer otra estimación. Depende. Y Sí, dale, para Mica. la cara también depende por ahí del objetivo. A ver, corregime cualquier cosa, pero por ahí si son estudios en bosque nativo con objetivo de conservación, para estudiar las funciones, es como que se permite un poco más un margen por ahí más de error, y aparte como se quiere conservar, no, se quiere evitar lo que más se pueda cosechar. Pero en plantaciones forestales, que uno necesita tener un grado de ajuste mayor, porque si quiere evaluar la biomasa para calcular cuánto va a vender, o quiere ajustar tratamientos, y además los árboles se van a que se cosechar van a para notar, en vender, definitiva. como que ahí sí, bueno, en esos estudios por ahí sí depende más, se hace para ver en el sitio particular, con la especie particular, estos estudios. Sí, Está bien. completamente de acuerdo, sí, sí, está perfecto lo que dice, lo que dice Mica. En este caso, por ejemplo, esa plantación se iba a cortar, entonces Claro. el dueño, porque era además un lugar privado, el dueño nos autorizó a hacer la corta porque después él iba, digamos, tuvo alguna pérdida porque cortamos las alícuotas y todo eso, pero en general se iba a aprovechar esa plantación. Entonces sí, cuando es una plantación por ahí no es tanto el problema, sí cuando es el bosque nativo, y como dice Mica, y ahora ustedes para productividad tienen un trabajo donde van a ver un poco eso ejemplificado, que muchas veces se usan ecuaciones que a veces no son exactamente las que se han generado para el lugar, pero bueno, se le da prioridad, se prioriza la conservación y se evita cualquier tipo de disturbio, digamos, para hacer una estimación de biomasa. Bárbaro. ¿Sí? Sí. Por eso digo, depende muchas veces de cuál sea el propósito. Uy, me esperan un segundito que un minuto que se me desenchufó la compu. Me estoy quedando sin batería. ¿Lo del práctico mientras, Cara? Sí, dale, quieren, no sé si había alguna otra pregunta. Igual sí, para que no me saques la imagen esta por la duda. Perdón. Dale, justo le iba a dejar de compartir. Por eso. Dale. No, pero si quieren alguna duda mejor. Si yo fui muy rápido, capaz que no había quedado claro lo de las relaciones de las variables y todo esto. Bueno, pero eso es justamente lo que vamos a trabajar en el práctico. El práctico en sí es sencillo, pero por ser sencillo es como tienen que tener en cuenta los pasos que están haciendo y esta teoría que acaban de escuchar, porque si no van a decir, bueno, lo resolvimos, pero se van a perder el objetivo de qué es el práctico. Y justamente el práctico es poner a prueba o en práctica esto. Así que por ahí van a entender más cuando lo hagan. Bueno, tienen unas preguntas más como por ahí conceptuales para la diferencia de necromasa y biomasa, para que también no confundan los conceptos al principio. Y después son como dos partes de aplicar este método de doble muestreo. En la primera parte del trabajo, de lo que tienen que resolver, es justamente analizar qué ecuación elegirían en base ya están hechas las ecuaciones, qué ecuación les parece que mejor se ajusta a los datos que se tomaron, que esto que les contaba Caro, el lab y el peso de los árboles, de 32 árboles de tala, ¿sí? Para ver eso, bueno, tienen que ver el R cuadrado, y también tienen que evaluar la dispersión de los datos. No sé si se acuerdan o todos han tenido estadística, yo no puedo señalar, pero los puntitos, acá ven la recta, vieron que los puntitos azules son los que, los datos verdaderos, digamos, son los datos que se tomaron, en la relación el lab y el peso. O sea, para cada árbol, qué DAP tuvo y qué peso tuvo ese árbol. Y después la recta es lo que se ajusta a esa nube de puntos. Entonces, ¿qué tienen que ver ustedes?
un buen ajuste, además de un R cuadrado grande, tiene que tener una buena dispersión de los datos, es decir, que estén todos los puntitos distribuidos en esa recta y que no haya como patrones, es decir, no haya muchos puntos en un extremo o casos graves o lejos o puntos que se alejen de la recta. Eso tienen que evaluar. En el práctico no son regresiones, porque la regresión, acá como mostraba acá, no tiene la probabilidad, es algo estadístico, es una prueba un poquito más. Lo que en el práctico van a tener es la ecuación ajustada a los puntos. Pero eso lo tienen que evaluar. Entonces, ¿qué modelo o qué ajuste elegirían para los datos? ¿Sí? En base a estas cosas que acabamos de decir. Y después, con esa ecuación que ustedes eligen y que tienen que explicar por qué acá va a ser importante que, por más que lo entiendan y lo lean, que lo describan en el punto A y después les va a dar pie para explicar por qué eligen eso en el punto B, en el siguiente punto. Y en la segunda parte es otro muestreo que ya no se cosecharon los árboles, pero se quiere calcular la biomasa a partir de la ecuación anterior, o sea, la ecuación que ustedes eligieron, y un muestreo del DAP de los árboles, ¿sí? Entonces, se muestreó otra parcela, otro bosque, petala también, y se obtuvieron solamente los parámetros que son fáciles de medir, que es el DAP y la altura. Entonces, tienen que obtener, como el objetivo es calcular la biomasa, tienen que obtener primero el peso individual de los árboles a partir de la ecuación que ustedes eligieron, y luego calcular la biomasa, ¿sí? En cálculo van a ver que es sencillo, pero no se pierdan todos esos pasitos para realmente entender lo que están haciendo. Y tienen que entregar el Excel también, de los cálculos, por las dudas, para mirar por ahí hicieron bien, pero les faltó pasar al logaritmo, porque depende de la ecuación que tengan, tienen que ver si la tienen que pasar al logaritmo, las unidades, todas esas cositas. Siempre que hay que hacer cálculo hay que chequear si lo tienen que hacer antilogaritmo, en qué base está, si tienen que ver las unidades, ¿sí? Creo que con eso, igualmente, más vale que pueden preguntar cualquier duda a los tutores o a cualquier persona, si tienen, pero es eso.